Hace 16 años, en el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ustedes saben muy bien que es un documento de suma importancia, mediante el cual la comunidad internacional acuerda y reconoce las normas mínimas de derechos para la supervivencia, para la dignidad y para el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. La elaboración de esa declaración fue fruto de muchos años de trabajo de líderes indígenas como ustedes y de estados como el nuestro, como México, comprometidos con la promoción de los derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La adopción de esta declaración es un ejemplo de cómo la diplomacia y los foros multilaterales sirven para promover estándares normativos que permeen las políticas públicas, los programas sociales y las legislaciones de los países. Y si bien ha habido importantes avances, porque no se puede negar, y han pasado estos años y hemos podido lograr muchas cosas, a una década y media desde su adopción, todavía hay mucho por hacer, hay muchas brechas existentes y todavía hay vacíos en la implementación de esa Declaración de las Naciones Unidas. Y es por ello que el año pasado, en el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, México se comprometió a dar un impulso renovado a la implementación de esta Declaración de Naciones Unidas mediante un seminario que se celebró, como decía Gustavo, hace 2 semanas en la Ciudad de México, Tenochtitlán. Y el día de hoy tenemos el gusto de continuar esa conversación y de conocer más sobre los resultados de ese importante seminario. Para ello tengo el enorme honor de presentar y darle la bienvenida a nuestro director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, licenciado Adelfo Regino Montes, y al señor Carlos Bernabé Chexmux, experto indígena del pueblo maya de Guatemala. Sean entonces muy bienvenidos e igualmente darles la bienvenida a todos ustedes y también a nuestro querido colega y amigo Gustavo Torres, quien es, como ustedes saben, el coordinador general de Patrimonio Cultural y Educación Indígenas del INPI, quien moderará la reunión de hoy. Y con ello, pues nuevamente sean todos y todos muy bienvenidos. Don Adelfo, adelante, por favor. Yo quiero agradecerles a mis compañeras y compañeros que se dieron el tiempo, la oportunidad de venir a la Ciudad de México para participar en este seminario latinoamericano, en el que yo destacaría algunos de los principales acuerdos. Ahorita Luis Alberto seguramente va a profundizar en este tema, pero hubieron reflexiones muy importantes. Son 30 acuerdos, yo solo me referiré a alguno de ellos, sobre todo los que tienen que ver en el ámbito internacional. Y el primero de ellos, la primera consideración que se hizo es que sí tenemos que ser muy cuidadosos en cuidar el uso del concepto de pueblos indígenas, indigenous peoples, porque lo que allí se expresaba es que hay algunos otros conceptos que se están mezclando con el concepto de pueblos indígenas, como es este concepto de comunidades locales. Entonces, se dijo claramente que tanto los gobiernos como los representantes indígenas deberíamos de cuidar el uso de este concepto, particularmente en las negociaciones sobre cambio climático, en otros temas, para no mezclar y al rato confundir la titularidad de los derechos que en este caso corresponde a los pueblos indígenas. Esa es una recomendación muy importante que estamos haciendo porque, bueno, pues lo que queremos nosotros es que se consolide y se fortalezca el concepto de pueblos indígenas como el sujeto de derecho en el régimen jurídico internacional y también en nuestros respectivos regímenes jurídicos nacionales. También, a propuesta de nuestras compañeras aquí en la sala está María Eugenia,
nuestra hermana de Bolivia. Le agradezco mucho a María Eugenia y a Elisa que nos acompañaron. Elisa, que fue la presidenta del constituyente en Chile. Bueno, pues ellos lo que manifestaban es que era importante que por lo menos en América Latina, en el contexto internacional, tuviéramos una red de apoyo, sobre todo en casos de emergencia, como el que vivió Bolivia. Lamentablemente, los casos de emergencia que se han dado en Chile, en otros países, bueno, pues ellas propusieron la creación de una red internacional que defendiera los derechos y los intereses, en particular de las mujeres indígenas. Esa es una propuesta que se ha hecho. Y ahora que la embajadora hablaba de los 17 años de la adopción de la declaración, bueno, estamos ya cerca de los 20 años, de los primeros 20 años de la adopción de esta declaración. Bueno, también se está proponiendo que hagamos un conjunto de eventos que podamos evaluar no solo en el contexto nacional, sino sobre todo en el contexto regional y en el contexto internacional, cómo estamos avanzando en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. También se propuso en este seminario que México convoque a otra reunión de expertos y a una conferencia regional de ministros y cancilleres para ver pues este tema de la implementación de la declaración, particularmente ya de cara al año 2027, que es cuando tendrá lugar los 20 años de su adopción. También en el caso de América Latina es muy importante pues esta estrategia de cómo reformar nuestros marcos jurídicos nacionales, particularmente las constituciones de los estados, para que se incorporen los principios y las normas de la Declaración de las Naciones Unidas. Esto es importante porque quienes vivimos en el marco o quienes seguimos la tradición jurídica romano-francesa, sabemos que a veces invocar ante un juez, ante un tribunal, de manera directa una declaración, pues a veces no nos oyen, no nos escuchan. A veces los jueces le dan más importancia a lo que está plasmado en las normas constitucionales y legales, y por eso tiene una particular importancia este llamado a los estados nacionales para que realicen y aprueben reformas constitucionales, legales e institucionales que retomen de manera efectiva las normas y los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este es un punto muy importante a nuestro juicio porque solo así vamos a poder garantizar que de manera efectiva se implemente la declaración, reitero, en los contextos nacionales. Y también esto ya lo hemos dicho en la sala el día de antier, se planteó que tomando en cuenta el principio de la progresividad de los derechos humanos y considerando el carácter evolutivo de las normas en el régimen jurídico internacional, consideramos necesario que hay que iniciar un proceso de un ejercicio de análisis para la construcción de un nuevo instrumento jurídico internacional que fortalezca los principios y normas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y permita su plena y efectiva implementación. Bueno, este es un tema que dejamos a las demás regiones indígenas del mundo para que lo analicen, para que lo reflexionen. Creo que es importante que tengamos la opinión y la valoración de todos y en función de eso, decíamos, en función del propio consenso al que pueda arribar el movimiento indígena internacional, pues establecer este diálogo con los estados miembros de las Naciones Unidas. También esto, desde luego, hay que analizarlo a la luz
de los procesos de negociación internacional que están en curso, como lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Hay un proceso de diálogo, de negociación en curso, en donde participa una importante representación de pueblos indígenas. Bueno, pues también tenemos que ir viendo cómo retomar las normas y los principios de la Declaración de la ONU en este tipo de ejercicios de diálogo y negociación, como el tema de cambio climático, como el tema del reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva, en el caso de la OMPI, entre otras instancias de carácter internacional o de carácter regional. También allí, en uno de los acuerdos que se propuso, es crear un comité de representantes indígenas, pues para dar seguimiento a estas ideas, porque no se trata de dar una idea y dejarla suelta, sino que tenemos que ver la manera de cómo darle seguimiento a estos acuerdos y que permita su concreción. En el caso de México, pues nosotros estamos en la mejor disposición de acompañar este proceso. Estamos convencidos de que es importante el tema de la implementación, no solo en el discurso, sino sobre todo en los hechos, y ese es un compromiso que nos ha encargado el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien desde el año 2018 pues ha iniciado una serie de políticas y acciones efectivas para implementar la declaración en el terreno, en el territorio, en los hechos. Y una prueba de ello es que nosotros desde el año 2019 iniciamos un amplio proceso de diálogo y consulta con los 68 pueblos indígenas de nuestro país. También invitamos a los representantes del pueblo negro afromexicano de México para justo revisar nuestro marco constitucional, legal e institucional. Parte de los resultados que hemos tenido es que desde el año 2018 pues tenemos una nueva institución que atiende a los pueblos indígenas en el ámbito nacional, como es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que fue creado el 4 de diciembre del año 2018, fue un primer paso. Luego tuvimos una participación muy destacada en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, donde la temática relativa a los pueblos indígenas tiene un carácter transversal. Eso también lo hicimos. Luego se formuló un programa especial de pueblos indígenas que involucra prácticamente a todas las dependencias y entidades del gobierno de México. No hay ahorita en este momento en México una institución que no esté abocado a la temática relativa a nuestros pueblos y a nuestras comunidades, porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se propuso desde un principio cumplir con este lema de que por el bien de todos, primero los pobres y de manera especial nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Y bueno, como corolario de todo esto, el pasado 5 de febrero, el presidente de México ha enviado un paquete de reformas a la Constitución de nuestro país. Estamos hablando de 18 iniciativas de reforma a la Constitución mexicana que sin duda alguna pues le van a dar un nuevo rostro, un nuevo espíritu, un nuevo corazón a la Constitución mexicana. Esto tiene una particular importancia para nosotros porque el primer tema que ha planteado el presidente de México para que sea debidamente reconocido en nuestra Constitución es justamente el relativo a los derechos de los pueblos indígenas. Y este proceso que me tocó coordinar a mí en mi calidad de director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues retoma sin ningún tipo de excusas, retoma las normas y los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con la embajadora Alicia Buenrostro que el sistema multilateral ofrece una ventana, una oportunidad para que los derechos de sectores tradicionalmente olvidados en nuestros contextos nacionales encuentren una oportunidad
para el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos fundamentales. Ayer mismo también teníamos una reunión con nuestras hermanas médicas tradicionales, parteras que están aquí presentes en esta reunión. Yo les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy, porque parte de los temas que recoge esta iniciativa de reforma es justamente el reconocimiento de la medicina tradicional y en particular de las parteras y los parteros, porque aunque nos duela decirlo, pero nuestros sistemas de salud públicos a menudo hacen un lado, o en el mejor de los casos, se toma como elementos cosméticos la medicina tradicional de nuestros pueblos, cuando no debe ser así. Ahora que acabamos de vivir la emergencia del COVID-19, ha sido muy claro la importancia, la utilidad de la medicina tradicional. Sin las decisiones que tomaron nuestros pueblos y si no se hubiera usado la medicina tradicional, yo creo que en un contexto donde hay pocos hospitales, donde hay pocas clínicas, la verdad el COVID-19 hubiera tenido un efecto devastador en las regiones indígenas. No fue así porque nuestras médicas tradicionales, nuestros médicos tradicionales se pusieron en la vanguardia y también en el caso de la región de donde yo vengo, está aquí la presidenta de Amatlán, de la Sierra Zapoteca de Oaxaca, los pueblos tuvieron que tomar decisiones drásticas de aislamiento, no solo individual, porque esa era la lógica, ¿no? Aislarnos, aquí fue el aislamiento colectivo, fue decir, en esta comunidad no entramos, no salimos con las lamentables consecuencias que esto tiene, pero ayuda mucho que hay maíz, que hay frijol, que hay los alimentos básicos y con eso nuestras comunidades pudieron sortear de un mejor modo esta enfermedad que nos ha afectado como humanidad. No significa que el COVID no haya llegado, sí llegó, sí ha tenido consecuencias lamentables en nuestras comunidades, pero no fue en la magnitud y en la gravedad que pudo haber ocurrido. Es un ejemplo de cómo nuestros pueblos pues hacen su aporte en este proceso de construcción de acuerdos en beneficio no solo de los pueblos indígenas, sino de toda la humanidad. Y en ese sentido, pues yo quiero agradecerles, hermanas y hermanos, quienes también nos siguen en las redes sociales, porque bueno, yo quiero decirles que desde el gobierno de México puede el movimiento indígena internacional seguir encontrando un punto de apoyo para acompañar sus justas y legítimas demandas. Como lo ha hecho México, reitero, en el contexto de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como lo ha hecho México también en el contexto de la adopción de la Declaración Americana que se dio el 16 de junio del año 2016 en Santo Domingo, en República Dominicana, y bueno, como lo está haciendo México en otros procesos de carácter internacional. Muchas gracias. Voy a pasar lectura de los acuerdos que se suscribieron en el seminario que se realizó hace 2 semanas atrás en México, Tenochtitlán, sobre la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el 3 de abril del año 2024. El texto dice lo siguiente: nosotras y nosotros, representantes de los pueblos indígenas de América Latina, provenientes de los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y Panamá, reunidos del 1 al 3 de abril de 2024 en la Ciudad de México, Tenochtitlán, quienes participamos en el seminario latinoamericano Avances y desafíos en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresamos nuestro profundo agradecimiento al Gobierno de México, en particular a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por su hospitalidad y sus esfuerzos en la organización de esta importante reunión. Y considerando que la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el 13 de septiembre de 2007, que la Asamblea General de la OEA adoptó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su tercera sesión plenaria del 15 de junio de 2006 en Santo Domingo, que la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 15 de septiembre de 2014, aprobó el documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, conocida como Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, en la cual los jefes de Estado y Gobierno, ministros y representantes de los Estados, reafirmaron su apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Que los mecanismos del Sistema de Naciones Unidas, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se reunieron del 26 al 28 de febrero de 2014 en la sede de la FAO y recomendaron que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sea utilizada como el marco normativo en el desarrollo y acuerdos que impacten en los derechos, estado y rol de los pueblos indígenas, lo cual incluye dejar de usar un lenguaje desactualizado y comprometerse directamente con los pueblos indígenas en el desarrollo de un lenguaje actualizado y armonizado con dicho instrumento. Que en el 22 periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU se emitió la recomendación número 70, la cual señala que el Foro Permanente acoge con agrado que México vaya a celebrar un seminario internacional sobre la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el que los participantes definirán los desafíos existentes y los progresos realizados y recomendarán medidas concretas a nivel local e internacional. Reiterando las consideraciones anteriores, nosotras y nosotros, representantes de pueblos indígenas de América Latina, 1. Reconocemos esta oportunidad histórica de reunirnos, intercambiar ideas, evaluar el progreso y desarrollar estrategias de trabajo común para la efectiva implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 2. Nos reunimos con el entendimiento común de que la brecha de la implementación de este instrumento fundamental de los derechos de los pueblos indígenas es el reto más desafiante y que cerrarla es una tarea a la que estados, pueblos indígenas y sociedad en general debemos enfocarnos. 3. Afirmamos que debemos trabajar juntos para lograr soluciones para el bien de nuestras generaciones futuras. 4. Agradecemos profundamente la representación del presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en el resultado exitoso de este seminario latinoamericano. 5. Agradecemos también a las y los representantes de los estados participantes, incluido Colombia, Chile, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela, por su apoyo y sus importantes contribuciones. 6. Reconocemos que por medio de la implementación de políticas públicas, entre las cuales se encuentran los planes de justicia y desarrollo integral, México hace esfuerzo por respetar y promover los derechos humanos de los pueblos indígenas contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos internacionales, y que en los espacios internacionales promueve acción en favor de la diplomacia indígena. Y como resultado de nuestras deliberaciones para que los derechos de los pueblos indígenas sean implementados y respetados, recomendamos que los mecanismos del Sistema de las Naciones Unidas relacionados con la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, en particular el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los órganos de tratado y el examen periódico universal, continúen haciendo recomendaciones, incluso sobre sus propias formas y métodos de trabajo, a fin de lograr la plena y efectiva implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Promover el diálogo y la negociación entre los estados y pueblos indígenas en cada país de forma directa, a fin de viabilizar y disminuir los conflictos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas e intercambiar las experiencias de sus políticas públicas con los pueblos indígenas en la región. Basados en la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, que todo el sistema de las Naciones Unidas promueva relaciones prácticas y acuerdos directos con los pueblos indígenas sobre el reconocimiento y la implementación efectiva de sus derechos. Promover la formación y capacitación a cuadros indígenas, en particular de las autoridades y representantes de los pueblos indígenas, sobre temas relacionados con los litigios nacionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como la formación, capacitación y sensibilización de las autoridades públicas de todos los niveles sobre los derechos de los pueblos indígenas, lo que implica el respeto y cumplimiento de los mismos. Manifestamos nuestra preocupación de constatar que el sistema de las Naciones Unidas, en particular en el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
en el proceso de negociaciones sobre cambio climático y sobre la propiedad intelectual, se utiliza el término, comillas, comunidades locales, como equiparables a pueblos indígenas, lo que va en detrimento, socava y viola la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, generando conflictos en espacios donde las comunidades locales exigen derechos iguales a los de los pueblos indígenas. Exigimos que en los instrumentos jurídicos internacionales y en los espacios de negociación se repare el uso del concepto de pueblos indígenas con el de comunidades locales. Demandamos a todos los Estados miembros y al sistema de las Naciones Unidas a que cumplan con su responsabilidad de respetar a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho internacional, como están reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y por lo tanto contribuyan a evitar el conflicto y confusión de términos y equiparación de pueblos indígenas con comunidades locales o grupos en situación de vulnerabilidad. Demandamos que los estados destinen recursos económicos para el reconocimiento y fomento de las culturas y lenguas indígenas y que estos sean administrados por los pueblos indígenas en su calidad de sujetos colectivos de derecho y que promuevan y difundan dichas culturas y lenguas, así como las luchas históricas y presentes de los pueblos indígenas a través de los medios de comunicación públicos y privados. En ese sentido, se debe fortalecer las acciones en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, generando políticas públicas que tiendan a la revitalización lingüística con el objetivo de formar nuevos hablantes. Exhortamos a los estados a ampliar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los organismos internacionales en los que se tratan las cuestiones relacionadas con su patrimonio cultural, como la UNESCO, la OMPI, la FAO, entre otros. Demandamos a los gobiernos de nuestra región a considerar a los pueblos indígenas en su condición de migrantes y en contextos urbanos como sujetos colectivos de derecho público y a entender sus necesidades de vivienda, salud, educación, justicia, trabajo, patrimonio cultural, entre otros. Nos pronunciamos para que los gobiernos y los pueblos indígenas promuevan acciones en favor de los derechos de las mujeres y las niñas indígenas de manera consistente con la Recomendación General 39 de la CEDAW. Proponemos que se fortalezca la participación política de las mujeres indígenas en espacios de la esfera pública, en pie de igualdad y no discriminación, y que se cree una red internacional de defensa jurídica de las mujeres indígenas que son perseguidas y discriminadas con base en los principios de interseccionalidad de las Naciones Unidas y que se visibilice su lucha por la libre determinación de sus pueblos. Valoramos la iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas de trabajar en el establecimiento de nuevas formas de aumentar la acreditación directa de representantes y autoridades de los pueblos indígenas en los órganos de la ONU, incluida la Asamblea General. La acreditación de representantes de autoridades de pueblos indígenas por intermedio de organizaciones no gubernamentales limita la participación y lesiona el derecho de libre determinación y autogobierno de los pueblos indígenas. Por tal razón, exhortamos a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que adopten una decisión inmediata con relación al tema de participación directa de los pueblos indígenas a través de sus autoridades e instituciones representativas de conformidad con sus sistemas normativos. Derivado de lo anterior expuesto, nosotros, representantes de los pueblos indígenas de América Latina, exhortamos a los estados y pueblos indígenas a fomentar actividades de celebración o conmemoración del 20 aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para hacer un balance sobre su implementación. Para ello sugerimos que se lleve a cabo una conferencia mundial de alto nivel que retome los resultados de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas de 2014 y que evalúe la creación de nuevos estándares, incluyendo la adopción de un plan de acción para acelerar el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a nivel local, nacional e internacional. Sugerimos que, en seguimiento a este seminario latinoamericano, México convoque a otra reunión de expertos y a una conferencia regional de ministros y cancilleres sobre la implementación de las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas como evento preparatorio de la reunión que tendrá lugar en 2027 para la conmemoración de su 20 aniversario. Solicitamos al Gobierno de México que a través de su Cancillería y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas hagan llegar al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas el informe de los resultados del Seminario Latinoamericano y sus anexos para su próximo 23 periodo de sesiones, el cual se realizará del 15 al 26 de abril de 2024 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Al relator
especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y al mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas en su 17 sesión a celebrarse del 8 al 12 de julio de 2024. Promover que todas las agencias, fondos y programas de la ONU impulsen la implementación de políticas públicas con la participación activa, propositiva y decisiva de los pueblos indígenas con parámetros cuantificables sobre los derechos de los pueblos indígenas en todos los estados. Hacemos un llamado a fortalecer los procesos organizativos de los pueblos indígenas en cada uno de los países de la región. Consideramos que la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas en México como una instancia de interlocución del Estado mexicano con los pueblos indígenas es un ejemplo que podría implementarse en otros países. Recomendamos el pleno respeto y la aplicación de los tratados o parlamentos celebrados durante el periodo colonial y posteriormente con los estados nacionales a los pueblos indígenas, tal como están reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos nacionales. En especial, el cumplimiento del Tratado de Tapigüe entre Chile y el pueblo mapuche. Valoramos los esfuerzos que el pueblo mapuche está desplegando en el marco de la implementación de su derecho de libre determinación mediante el proceso constituyente que está propiciando en su país. Hacemos un llamado a los estados nacionales, en particular a sus órganos legislativos y parlamentarios, a que realicen y aprueben reformas constitucionales legales e institucionales para reconocer de manera plena y efectiva los derechos de los pueblos indígenas de conformidad con los principios y normas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos internacionales en la materia. Asimismo, exhortamos a esos órganos legislativos y parlamentarios a que impulsen en particular reformas constitucionales para reconocer plenamente la libre determinación y autonomía, la propiedad de las tierras, territorios, recursos y bienes naturales y demás derechos inalienables de los pueblos indígenas de conformidad con los más altos estándares internacionales, tomando en cuenta el principio de la progresividad de los derechos humanos y considerando el carácter evolutivo de las normas en el régimen internacional sobre pueblos indígenas. Consideramos necesario iniciar un ejercicio de análisis para la redacción de un nuevo instrumento jurídico internacional de carácter vinculante que fortalezca los principios y normas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y permita su plena y efectiva implementación. Para hacer realidad los fines antes expuestos, proponemos la conformación de un comité de pueblos indígenas con base en las y los participantes de este seminario para dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones y que otros estados amigos de los pueblos indígenas se sumen a esta iniciativa. Expresamos nuestro reconocimiento al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por presentar al Congreso de la Unión de ese país la iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos como un paso necesario para lograr la plena y efectiva implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el contexto del régimen jurídico mexicano. En este marco, hacemos un llamado al Congreso mexicano para que apruebe esta iniciativa de reforma constitucional, dando cumplimientos a los principios y normas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y para hacer justicia a los pueblos indígenas de México. Para finalizar, yo solo quiero decir de que el camino que se ha adoptado y los objetivos que plantea esta declaración desde el gobierno de Chile lo asumimos también con ese compromiso y como una hoja de ruta en el entendido de que tenemos desafíos bastante similares en el avance de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. Y hoy día se está haciendo un esfuerzo importante de parte del gobierno del presidente Boric de poder generar una comisión para la paz y el entendimiento que busque caminos de solución a este conflicto que se arrastra por 140 años entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, y que ojalá eso pueda resolverse en el corto y mediano plazo, y que pueda ser también una metodología y un esfuerzo que se pueda ir replicando con los otros 10 pueblos indígenas que hoy día existen en Chile, y que pueda esto significar, no solo para el país, sino para la región, un avance de los derechos colectivos que los pueblos indígenas tenemos consagrados, pero también lo vemos en un escenario del bilateralismo y que como región latinoamericana empujemos juntos este proceso con los pueblos indígenas, considerando también y aprovechando la circunstancia de esta oportunidad histórica que ha coincidido que varios países de América Latina, en los cuales nos consideramos gobiernos progresistas, como el mismo gobierno de México, el gobierno de Chile, el gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil, por citar algunos como ejemplo.
Y finalmente agradecer nuevamente la instancia de poder participar en este evento paralelo. Y tal como se acordó en México, Tenochtitlán, uno de los compromisos, como bien decía Gustavo, era dar a conocer en esta instancia los acuerdos de este seminario. Muchas gracias. Decirles que el taller ha sido bastante emotivo, el encontrarnos con hermanos que han iniciado este proceso de la declaración. Y bueno, momentos bastante emotivos y también de reforzar el tema de lo que ha sido la lucha, sobre todo la lucha por el artículo 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el tema de la libre determinación, una lucha histórica, reivindicativa, que viene pues desde tiempo atrás, ¿verdad? Y es que en ese sentido, el espíritu de esa lucha yo pienso que no ha cambiado, ¿no? Continúa siendo, por eso en todos los espacios se viene discutiendo, se viene dialogando, se viene reivindicando el derecho de los pueblos indígenas, el derecho a su libre determinación, el derecho al ejercicio de lo que viene a ser, nosotros decimos en Aymara, nuestro camino, porque nuestro camino, nuestro taqui tiene normas, procedimientos propios, tiene cultura, tiene idioma, tiene sistema de organización propia. Entonces, ¿cómo con todo lo que somos los pueblos a nivel del mundo, cómo entrar en un proceso para que realmente la declaración baje a lo que es políticas nacionales? Y en eso, pues México como Bolivia, Ecuador, bueno, se han dado procesos muy, muy importantes. Bolivia acogió en su artículo 30 lo que es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahí está, pero lo que falta es que cómo se implementa, cómo hacemos de que realmente esto pueda traducirse. Entonces, nomás decirles muchas gracias al gobierno de México. Ha sido una oportunidad, no están los hermanos, pues, que iniciaron este proceso, y que decirles a la juventud, ¿verdad?, que el inicio de este proceso no ha sido nada fácil, ¿verdad? Hoy los jóvenes están acá, tienen que conocer cuál ha sido la lucha de este proceso de reivindicación. No ha sido fácil. El tema de la libre determinación no es una cuestión de un entendimiento fácil, diremos, para la sociedad grande, para la sociedad en general. Entonces, estamos en este proceso. Pienso que las mujeres, ¿verdad?, los jóvenes en este proceso de reivindicación política, económica, social, cultural, expresado en nuestra forma de ser, nuestras formas de organización, nuestra vestimenta, nuestra identidad, nuestro idioma, son aquello que realmente tienen que ser fortalecidos, ¿verdad? Porque vemos que nuestro idioma se está perdiendo. En Bolivia ya muchos pueblos están desapareciendo porque no hablan el idioma, y esto es una preocupación. La pérdida del idioma es la pérdida de un pueblo, es la pérdida de su historia. Entonces ahí estamos, pues, animarles para que realmente nos continúen apoyando. Muy agradecida, y estamos en este proceso. Muchas gracias, Jayaya. Yo pues solo quería agradecer sus palabras. Tiene mucha razón lo que dice María Eugenia Choque de Bolivia. El proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es un proceso largo, es un proceso complejo y a menudo adverso. En el caso de la declaración, pues ya hemos dicho que llevó por lo menos 25 años, tomando en cuenta la fecha de instalación del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas
en 1982 en el marco de la ya extinta Comisión de Derechos Humanos. Llevó tiempo, fue un proceso complejo, difícil, pero pues parte de la sabiduría de nuestros pueblos y de la capacidad de entendimiento con los gobiernos, pues es que se llegó a la adopción de este instrumento jurídico internacional. Es la mejor prueba de que es posible avanzar. Reitero, a pesar de las dificultades y de la complejidad de estos procesos multilaterales, ¿verdad? Y creo que el caso de Bolivia también es luz e inspiración en América Latina y en el mundo por los avances que se han concretado. Si bien es cierto, hay pendientes, hay desafíos, pero hay un paso muy importante que se ha dado y que tenemos que compartir esta valiosa experiencia a nivel regional. Yo quisiera decirles que nosotros desde el Gobierno de México, pues estamos en ese espíritu. Ayer tuvimos una charla aquí con nuestros colegas de Chile, del pueblo mapuche, y coincidimos en que es importante tomarnos de la mano y compartir nuestras experiencias. Y yo creo que lo mismo tendría que ocurrir con Brasil, con este Ministerio de Pueblos Indígenas que recientemente ha sido creado bajo el gobierno de Lula. Creo que es muy importante acompañar en este momento el proceso indígena en Brasil, porque hay un desafío importante, particularmente en lo que concierne a la recuperación de sus tierras, la protección de sus territorios y recursos naturales en la Amazonía brasileña. O el caso que también estamos acompañando desde México relacionado con este proceso de paz en Colombia, en donde hay un capítulo étnico en donde Colombia está reconociendo los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas existentes en sus tierras y en sus territorios. Es decir, yo creo que sí es muy importante que articulemos estos esfuerzos a nivel de América Latina y que continuemos esta lucha y ahí destacar el papel que deben jugar las mujeres, porque como dice Zenaida, hay mucha sabiduría, y el papel de la juventud. Yo creo que es importante que ahora, tomando en cuenta que este es un tema que ahora retoma el foro permanente, es muy importante que en estos procesos se involucren a los jóvenes indígenas y que puedan participar en estos procesos. Y con relación a lo que ha planteado la hermana Zenaida, yo coincido totalmente. Para nosotros tiene una especial importancia el tema de la medicina tradicional, en particular de las parteras y los parteros. Yo ya he propuesto que vamos a abrir en México una mesa para abordar de manera especial este tema. Pues le voy a pedir el acompañamiento aquí a la Cancillería y al sistema de salud. En este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador está concentrado en su iniciativa de fortalecer el sistema de salud pública en nuestro país, y parte de este sistema pues es sin duda alguna el tema del reconocimiento de la medicina tradicional y de la partería. Y pues yo espero que también parte de nuestro diálogo sea un evento el día 5 de mayo, como lo señala Zenaida, para darle un lugar especial a nuestras parteras y parteros. Yo estoy seguro que las instituciones de salud se van a sumar a esta iniciativa. Y finalmente, ante la pregunta que se hace, yo lo que quería decir es que para nosotros es una cuestión de principios, la protección de los conocimientos tradicionales en todos los términos. No estamos de acuerdo con pues estas actividades de bioprospección, estos lamentables plagios que se han dado con relación a los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos, que incluyen, desde luego, el tema de la medicina tradicional. Nosotros estamos trabajando, de hecho, parte de la iniciativa de reforma constitucional que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión tiene que ver justamente con el reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva, así, a secas,
sin ningún tipo de condiciones. Entonces, creemos que esto es muy importante porque además se suma a este proceso que actualmente se da en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que tiene que ver justamente con el reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva. Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir caminando y bueno, pues yo espero que en la próxima sesión del foro permanente, pues podamos rendir un importante, un avance, un informe sobre los avances en esta temática. Pero bueno, yo les agradezco mucho por haber acudido a este evento. Las recomendaciones tienen muchos elementos muy importantes, muy valiosos, que consideramos que el foro debe tener presente. Entonces, lo que estaremos haciendo es entregarle este informe a los miembros del foro, que como saben, ellos tienen que deliberar y entre ellos van redactando el informe final, pero haremos entrega con la petición de que tomen en cuenta los acuerdos México-Tenochtitlán en su integridad